Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la liturgia nos regala siempre el inicio de la Semana Santa con este Domingo de Ramos, contemplar justamente este acontecimiento, Jesús que entra en Jerusalén y que la gente ¿sí? empieza a extender sus mantos, las ramas que va cortando, aclamando a este rey que viene, que está entrando a Jerusalén y que ellos consideran es el rey que esperaban, ese rey que tenía que venir y reinar. Obviamente que Jesús no respondió a esa expectativa de rey político, aquel que tenía que sacar al Imperio Romano de esa situación, sino que él entraba de una manera distinta para empezar a implantar este reino en los corazones. Esta entrada de Jesús tiene que significar o significarnos a cada uno de nosotros este deseo también de que el Señor entre en nuestra vida para proclamarlo Rey. Este ramito que no es simplemente un símbolo, un signo, sino es este deseo: Señor, vení a entrar en mi vida. Por eso te proclamo, por eso quiero que entres, lo cambies, lo transformes. Esa Jerusalén, esa ciudad, ¿no?, que entraban por esos pórticos de las murallas hacia la ciudad, bueno, es esto que quiere significar de esta entrada de Jesús en nuestra vida. Pedile que entre a tu familia, que entre obviamente a tu corazón. Pedile que Jesús entre y reine en tu trabajo, en cada situación difícil o cada momento de tu vida en el cual estás necesitando verdaderamente que el Señor se haga presente. Y fíjense que el Señor entra en la sencillez de un burrito, y esto tampoco es anecdótico, ¿no? Es a través de la humildad el Señor se hace presente para reinar. Qué lindo es tomar esta imagen también como nosotros, o tomarlo para nosotros. Ese burrito tendríamos que ser nosotros, es decir, llevar a Jesús con lo que somos, con lo que tenemos, también a nuestros hermanos. Quizás es la misión que el Señor hoy te puede pedir, de llevarle un ramito de este olivo a las personas, a las familias, a aquellas personas que vos conocés que necesitan también un signo, una presencia de Dios. Convertite en ese sencillo burrito, en ese asno que va llevando a Jesús para que otro también le pueda abrir las puertas. Ese es el sentido que nosotros queremos celebrar con alegría. Hosana, bendito al que viene en nombre del Señor. Entonces vamos a levantar nuestros ramos, vamos a agitar mientras vamos a cantar este canto de los ramos, para que con alegría el Señor entre en nuestras vidas. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador.
un domingo allá en Jerusalén, cuando en un burrito Jesús entra a padecer. Todo el pueblo humilde lo salió a recibir y con entusiasmo comenzaron a decir: arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos predisponemos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Jesucristo, que era de condición divina,
no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardarse celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la pasión de Jesucristo. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿Para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban, pero Jesús dijo: Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia, en todo el mundo se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. Podemos tomar asiento. Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo.
Y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿Seré yo? Él les respondió: Es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y él les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien
custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo, como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven, envuelto solamente con una sábana, y lo sujetaron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús. nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por las manos del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús. ¿No responde nada a lo que estos instigan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente. ¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió, Sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después, algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban mientras le decían. Profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó, diciendo, No sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo y en ese momento cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes, Este es uno de ellos. pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro, Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas
y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les pongan libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Crucifícalo. Pilato, para contener a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Nos ponemos de pie. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después los crucificaron. Los soldados repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lema sabactaní. Que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron:
está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de la caña le dio de beber, diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. De pie. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Comenzamos la Semana Santa con esta gran celebración del Domingo de Ramos y pidiendo a Dios que podamos terminar la celebración el Domingo de Pascua y no nos encierren antes, con toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que nos golpea y mucho, que nos asusta, pero que sin embargo este tiempo es tan propicio frente a los acontecimientos que estamos viviendo, para no perder el horizonte, para no perder nuestra mirada hacia dónde caminamos. Sin ser negligentes, por supuesto, poner nuestra mirada en aquel que asumió sobre sí todo, toda nuestra humanidad, todo nuestro dolor y nuestro sufrimiento, toda la incomprensión, el sinsentido, la incertidumbre que nos trae todo esto, pero que la fuerza que tiene la victoria en la cruz de Jesús es lo que nos empuja justamente a no perder esto, a no perder la posibilidad del encuentro y de celebrar este misterio. Hemos comenzado leyendo la entrada de Jesús, así lo dispone esta liturgia, que tiene estos dos movimientos. No hemos podido hacer, por supuesto, la peregrinación, ¿no? La entrada con los ramos, pero el espíritu y el corazón es lo que se tiene que disponer, más allá del gesto, a vivir este acontecimiento interiormente. Es dejar entrar a este Señor que viene, que quiere impulsar nuestra vida, que nos empuja
a asumir y a enfrentar, como Él lo hizo, la cruz, el dolor, aquello que nos sobrepasa, aquello que incluso no podemos ni tan siquiera pensar, pero sin embargo es esta fuerza del Espíritu de Dios que nos permite, al igual que Jesús, en asumir una realidad, en hacernos cargo de aquello que es muy, muy nuestro, muy propio de cada uno de nosotros, como es la fragilidad, el dolor e incluso la muerte. Y por eso, en este contraste que presenta maravillosamente la liturgia, ¿no? Desde la alegría de la entrada de Jesús y después escuchar el relato de la pasión, ¿no? Que es tan doloroso, es tan triste, pero que contiene este mensaje, ¿no? Este mirar hacia adelante, hacia la Pascua, ¿no? Hacia la resurrección. Nos invita obviamente a mirar hacia adelante en lo que acontece, ¿no? En la victoria de Jesús, pero que no nos exime, no nos priva de enfrentar como Jesús la cruz, enfrentar ese momento difícil, esa soledad, enfrentarlo con audacia, pero por sobre todo con confianza. Padre, apartá de mí este cáliz, apartá de mí esto que no lo estoy soportando. Esta palabra, esta oración de Jesús resume cada una de nuestras situaciones difíciles, esas situaciones en las que ya no damos más, esas situaciones en que quisiéramos desaparecer, porque es tanto, ¿no? Ese peso que muchas veces soportamos que decimos no puedo seguir adelante. Pero Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿No es esa palabra de confianza frente a lo que el Padre Dios está permitiendo, porque no es que Dios quiso la muerte de su Hijo, sino que está permitiendo para que en Él nosotros encontremos el valor, la fuerza, el sentido de nuestros propios sufrimientos, de aquello que nosotros muchas veces no podemos soportar, no podemos entender. Es justamente a través del misterio del dolor y del sufrimiento de este hombre, Jesús, que aquí vemos verdaderamente lo que significó la encarnación del Verbo eterno amado del Padre. De esa encarnación que nosotros contemplábamos en la Navidad, tan dulce, en el portal de Belén, los pastores, los ángeles, pero ahora que se vive y se palpita bien crudamente, ¿no? En un hombre que padece, que sufre y que termina siendo ejecutado, siendo inocente, trayéndonos un mensaje de vida frente a un mundo de muerte, trayendo un mensaje de esperanza frente a la desesperanza que constantemente nosotros somos testigos porque muchas veces no vemos salvación, no vemos salida. En ese grito, ¿no?, de entrada, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿cuántos esperaban un Salvador? ¿Cuántos esperaban que alguien les solucione los problemas? Es algo que nosotros seguimos viviendo. Siempre esperamos que alguien nos resuelva los problemas, ¿no? Desde el Mesías político, de alguien que resuelva la situación del país, alguien que nos dé la justa hacia dónde tenemos que caminar. O sea, siempre estamos esperando que alguien lo solucione. Y sin embargo, Jesús se pone del lugar de los afligidos que claman para que a través de esta experiencia que nos choca, porque a ninguno nos gusta hablar de dolor y de muerte. Queremos escapar, no me hables de eso. Y sin embargo, Jesús nos invita a enfrentar, a asumir esa realidad para que encontremos fuerza, para que encontremos una esperanza. Fíjense que las lecturas bellísimas que antes de escuchar la pasión, ¿no?, del profeta Isaías, este profeta donde nos trae estos cánticos, ¿no?, los 4 cánticos del siervo sufriente que leemos también durante la Semana Santa, Viernes Santo especialmente, pero hoy justamente el capítulo 50, donde abre
esta posibilidad de entender lo que significó asumir este pueblo y esta imagen del Mesías encarnada en Jesús, lo que significó escuchar, obedecer para atravesar la cruz. Dice la palabra, el mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Es el mismo Señor justamente el que le da esta lengua, esta palabra, este mensaje al mismo Jesús para reconfortar a aquellos que atraviesan dificultades, atraviesan problemas. Dentro de esta lógica del misterio de la salvación, parece que era necesario que el Hijo de Dios aprendiera, como dirá la carta a los Hebreos, por medio del sufrimiento lo que significa obedecer, padecer. Pero antes dice, el mismo ha dado una lengua de discípulo. ¿Qué significa esto? El discípulo, la discípula, ¿quién es? Es aquella persona que sigue al Señor. Por eso todos nosotros estamos llamados a ser discípulos, no simpatizantes, no cristianos de ocasión. Ser discípulo, ser discípula es escuchar, es tener, internalizar la palabra del Maestro para obrar en consecuencia. Por eso es una llamada a la coherencia esta Semana Santa. Es una llamada a tomar una decisión, a decidirnos verdaderamente. ¿Soy del Señor o no lo soy? Porque ser discípulo, tener esta lengua de discípulo, es compartir esta experiencia con los demás. No hay otra. Ser discípulo es madurar en la fe con nuestros altibajos, por supuesto, con nuestras negaciones como Pedro, pero sin embargo, tomar esta decisión, Señor, quiero seguirte, para que yo sepa reconfortar al fatigado. A través de la experiencia que cada uno de nosotros vivimos o padecemos, estamos llamados justamente a ser este aliento para los demás. Y eso lo podemos entender cuando quizás hemos podido superar situaciones difíciles. Quizás aquel que pudo superar un cáncer, una enfermedad difícil, una adicción. Cada vez que aquel pudo superar ese momento, ¿sí?, de profundo dolor, decir, estuve en el infierno y pude salir, es aquel que se convierte justamente por la fe en este instructor, en este formador, en aquel que le da aliento, en aquel que te dice, yo también estuve en ese lugar, pero sin embargo pude salir porque aprendí a confiar, porque empecé a rezar, porque empecé a abandonarme más a Dios. ¿No? ¿Cuántas cosas, ¿no?, empezó a madurar esa experiencia dolorosa? Porque de esto se trata. ¿Para qué sirve la experiencia dolorosa? ¿Para qué me sirve lo que estoy padeciendo? En vez de preguntarle, ¿por qué a mí? ¿No? En esta expresión del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es aprender para qué me está sirviendo, qué es lo que me está enseñando Dios con esto. Porque con esto tengo que madurar. A través de la experiencia del dolor es lo que me permita crecer y darme cuenta que soy frágil, por ejemplo, que me puedo morir, porque muchos quizás no lo piensan. Quizás tuvo que venir este virus para darnos cuenta que me puedo morir, que soy frágil. Y justamente cuando estoy en esa situación, empiezan a aparecer muchas reflexiones en mi cabeza, ¿no? Porque cuando hago fuerza, aunque sea para respirar, porque me está dificultando antes de llegar al aparatito que me ayuda a respirar, quizás es en ese momento donde me estoy dando cuenta, pucha, qué frágil, la vida se me va. ¿Y qué estoy haciendo con esta vida que Dios me dio? A veces que nos perdemos en tantas discusiones estúpidas,
En cuántas peleas, ¿no?, que seguramente siempre son por sonceras. Cuando aprendo a darme cuenta que estoy preocupado, tengo la mente en otra cosa en vez de lo fundamental, de que es compartir, disfrutar de tus hijos, de tu familia, porque seguís preocupado, preocupada por tantas otras cosas que en definitiva te desgastan. Bendito sea aquella dificultad que me permite darme cuenta, porque si no, no caigo. Y es esta experiencia, porque parece que aprendemos, ¿no?, con la experiencia del dolor, donde nos tiene que ayudar a madurar y a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo quiero disfrutar mi vida? En el buen sentido, ¿cómo la puedo aprovechar? ¿Cómo puedo dar testimonio de aquello que me ayuda justamente a darme cuenta que no voy por un buen camino? Si realmente comprendiéramos como humanidad por dónde estamos caminando, bueno, seguramente transitaríamos otros caminos, pero parece que no aprendemos. ¿Cuántas olas de virus tendrán que venir para que nosotros aprendamos? Porque esa es la pregunta. Antes de lamentarnos, cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Brillante. El Señor abrió mi oído, cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. ¿Qué significa esto? Aprender a escuchar como discípulo, aquel que escucha las palabras, aquel que sabe distinguir el lenguaje de Dios de lo que nos está hablando cotidianamente. La misma palabra me abre para que yo al leer la palabra aprenda a escuchar, pero también los acontecimientos que están pasando, porque ahí me está hablando a Dios. No, porque a veces espero que venga esta voz de lo alto y me diga, Pablo. Y el Señor me está hablando con el virus que está pasando, con la dificultad que estoy atravesando, con la enfermedad. O sea, ahí me está hablando Dios. ¿Y qué me está diciendo? Que escuche como discípulo. Ahí está la clave. Que escuche como discípulo. ¿Qué me estás diciendo, Señor, con esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que madurar en mi vida? Porque todavía no me doy cuenta. Porque todavía espero no sé qué. Y el Señor me está hablando ahí clarito. Y por eso dice, el Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Es decir, empecé a asumir, empecé a aceptar esto que me es dado, porque si Dios me lo está permitiendo, tiene que ser para algo y para algo bueno, porque yo tengo que aprender. Así como no zafó este personaje del profeta, el pueblo, ni Jesús se escapó, ni zafó, sino que enfrentó, es la clave para cada uno de nosotros de enfrentar lo que tenemos enfrente. ¿Duele? Sí, seguramente. Pero es escuchando y obedeciendo como discípulo donde yo voy transitando. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aprendiendo, muriendo y aprendiendo. O sea, viviendo esta experiencia para poder justamente afrontar cada una de las dificultades que aparecen. ¿Por qué? Porque descubro que no soy ni Superman ni la Mujer Maravilla. Que me pasan cosas. Que vivo dificultades. No es que las busque, porque seguramente ninguno va a buscar ninguna. Vienen solitas. Viene desde nuestra fragilidad, porque soy débil. No tengo todos los super anticuerpos, por eso me tengo que vacunar. O sea, soy pasible de que me contagie, soy pasible de contraer una enfermedad, soy pasible de tantas cosas, pero es ahí donde descubro esta fortaleza, este despojarme de que lo puedo todo, de la soberbia,
A veces, qué bien que viene tantas cosas para bajarnos el copete, para aprender lo que significa ser discípulo, para lo que significa caminar, ¿no? Ofrecer mi espalda, mis mejillas, no retiré mi rostro, es decir, no le retiré la cara, diríamos, no le saqué el cuerpo a lo que me venía, a lo que se me presentaba, porque aprendí a confiar. Por eso dice, pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso no endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Esta es la experiencia de Jesús. Se encaminó, como dice la palabra, decididamente a Jerusalén, porque sabía que ahí se le iban a dar. Y afrontó, ¿sí?, el dolor, la dificultad, la negación, la soledad. Ni los más íntimos no pudieron quedarse aunque sea una horita para rezar conmigo. Es decir, el abandono total, la incertidumbre y ahora, pero sin embargo, se pudo mantener firme en la fidelidad. Porque ser fiel, mientras todo está bárbaro, mientras la vida me sonríe, y sí, así somos fieles todos. Pero vivir la fidelidad cuando viene la tormenta, cuando aparecen las dificultades, bueno, es ahí donde se pone a prueba, en todo sentido, pero también especialmente en nuestro seguimiento del Señor, en nuestra fidelidad, a través del amor y de esta obediencia. Así lo hizo el Señor. Por eso, en este hermoso himno que trae la carta de los Filipenses, ¿no?, este Cristo que se anonadó, se despojó de su vestidura de Dios Todopoderoso y se hizo uno de nosotros, asumió la muerte y una muerte de cruz. Ahí el Señor lo premió. ¿Sí? Por eso lo exaltó, le dio el nombre que está por sobre todo nombre. Por eso nosotros venimos a honrar, a celebrar a este nombre por el cual, el único nombre por el cual nosotros nos arrodillamos, porque Él tiene el poder, porque Él tiene la fuerza para ayudarnos a nosotros a atravesar cada una de nuestras dificultades y para proclamar, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de mi vida, de mi historia, de mi familia, el Señor de mi enfermedad, el Señor de mi dificultad, el Señor de lo que estoy padeciendo, el Señor de todos los que están contagiados, de los que están internados. Él es el Señor. En la medida en que yo pongo mi mirada en Él y encuentro fortaleza para seguir caminando. Escuchar la pasión es ponernos dentro del relato y tomar una decisión. ¿Qué personaje soy? ¿No? Esto es lo lindo de escuchar la pasión, que nuevamente lo escucharemos el Viernes Santo. ¿Quién soy dentro de este relato? Porque ahí es donde se juega nuestra fidelidad, nuestro querer proclamar, sí, yo creo en Dios. ¿Cómo crees en Dios? ¿Cómo crees? Y por aquí pasa, ¿no?, donde Jesús nos lleva directamente a vivir esta experiencia, aguardando, como vamos a esperar con alegría y celebrar en la vigilia pascual, la resurrección. Pidamos al Espíritu Santo que nos empuje a vivir esta experiencia dolorosa, sí, porque contemplar la muerte de Jesús nos entristece, pero victoriosa, porque poniendo nuestra mirada, poniendo nuestra vida, poniendo nuestra familia, poniendo aquello que nos duele profundamente en su cruz, es donde vamos a vencer y a mirar con alegría y esperanza. El Señor me dio una lengua de discípulo. El Señor me abrió el oído para que escuche como un discípulo. Ojalá cada uno de nosotros le digamos: Señor, acá estoy. Quiero ser tu discípulo, tu discípula, para aprender a escuchar y a proclamarte. Que así sea.
Juntos nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora le presentamos al Señor nuestras intenciones. A cada intención rezamos, escúchanos, Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes y la Iglesia en general, para que el Señor inspire fuerza y coraje ante las adversidades. Rezamos, escúchanos, Señor. Para que las mujeres sean respetadas, valoradas y se les reconozca la riqueza de su presencia y aporte a la vida social y religiosa. Rezamos, escúchanos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz pidió perdón, tenga piedad de nosotros que hemos caído en el pecado y nos dé valor para recurrir al sacramento de la reconciliación y nos conceda el gozo del perdón y de la paz. Rezamos, escúchanos, Señor. Por nosotros, nuestras familias y nuestra comunidad, para que al vivir su pasión, muerte y resurrección, podamos entender profundamente lo que hizo por nosotros. Rezamos, escúchanos, Señor. Escucha, Padre Santo, todas estas intenciones que queremos colocar en lo más profundo de tu corazón. Y lo hacemos por medio de María y por Cristo, nuestro Señor. Amén. Jesús ofreció su vida en sacrificio por nosotros. Llevemos al altar nuestra vida en signo de alabanza a nuestro Señor. Cantamos. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo. Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Padre, ha llegado la hora. Glorifica tu nombre. Es mi ser que muere para que seas tú el Rey. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores, y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados, y al resucitar, nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos diciendo con alegría. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. junto Con sus voces suba nuestro canto. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo, 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 Dios y Padre nuestro, hoy la Iglesia canta la obra de tu amor. Canten con nosotros ángeles y santos, Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Hugo Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los que hemos nombrado al inicio de la misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con San Francisco, Santa Clara, San Antonio, San Maximiliano, Santo Padre Pío, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, con humildad y confianza,
Nos dirigimos a nuestro Padre Dios y le rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Su pasión y su muerte por la humanidad es muestra de amor eterno a Jesús, que decidió quedarse con nosotros para siempre en la Eucaristía. Vamos a rezar todos juntos la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Recordamos que la comunión se recibe únicamente en la mano y que se debe comulgar delante de los ministros. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ti,
santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, Confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres pan y vino, ahora tienes cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, damos entonces inicio a esta Semana Santa. Ya seguramente lo han visto en el programita, lunes, martes y miércoles santo, como siempre la Eucaristía, 19 horas, 18:30 el Rosario, y ya desde las 18 horas para todos aquellos que quieran confesarse. Jueves Santo, misa de la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies y la adoración que luego haremos de Jesús a las 19 horas. Viernes Santo, tenemos estas dos posibilidades de hacer el Vía Crucis de la ciudad por la mañana, camino hacia la Virgen de la Loma a las 8:30. Después por la tarde tendremos la adoración de la cruz, aquí mismo, a las 17 horas. Y a continuación haremos nuestro Vía Crucis parroquial. Sábado de Gloria a las 20 haremos nuestra vigilia pascual, la hermosa celebración. Si alguno nunca la hizo, puede darse la oportunidad de vivir toda la Semana Santa
que es tan profunda para vivir este misterio pascual. Y el próximo domingo, por supuesto, a las 11, la misa de la Pascua. Aparentemente, por el turismo no van a cerrar nada, obviamente, así que tenemos que aprovechar a vivir toda esta Semana Santa. Yo siempre me pregunto, ¿cómo voy a vivir mi última Pascua? No es para que sea pesimista, sino siempre puede ser la última. Bueno, ¿cómo la puedo vivir? Realmente con la intensidad para prepararme con el Señor, ¿no? En esta alegría del encuentro. Bueno, quizás es la oportunidad porque después no sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces están todos invitados a poder compartir esta experiencia de la Semana Santa en profundidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a hacer nuestra oración a San José, como lo venimos haciendo todos estos días en este año dedicado a San José, para que también nos ayude a transitar esta Semana Santa. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Pidámosle a la Virgen de Montevillano, entonces, que nos acompañe, aquella que supo permanecer de pie en la cruz, junto a la cruz de su Hijo, para que nosotros también podamos vivir en la fidelidad. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, el Domingo de Ramos, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Que estos ramos que hemos bendecido sean una muestra en nuestros hogares de nuestra fe y nuestra oración, que debería ser diaria y que todos los días queremos recibir a nuestro Salvador. Nos retiramos cantando. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Era un domingo allá en Jerusalén.
fuertes fieles.